Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bien, en cuanto al ciclo celular, creo que ya os lo comenté un poco cómo iba el tema de la mitosis y la meiosis, aunque quizás lo que no os comenté fue probablemente algunos de los componentes que, bueno, no está de más quizás comentarlos, ¿no? La regulación del propio ciclo celular, juraría que os la conté, pero no está de más, ya os digo, recordarla y los puntos de control un poquito, porque ahora vamos a hablar posteriormente de cómo afecta eso a las mutaciones. La regulación del ciclo celular en eucariotas lleva a la progresión de las células a través del ciclo celular, como ya vimos, con las quinasas dependientes de ciclinas. Creo que sí que os comenté qué quinasas había en cada punto, pero igualmente vamos a hablar un poquito de los puntos de restricción para recordarlos. Punto de restricción de la fase G1, que es normalmente muy importante, la proteína del retinoblastoma, el PRB, que está codificada por un gen supresor de tumores, que es el primer gen supresor de tumores que se identificó de hecho y localizado en el brazo largo del cromosoma 13. Está muy conservado evolutivamente. Y además, ¿cómo actúa este? Pues os recuerdo que se detectaba como un DNA dañado que se activan en las proteínas quinasas ATM y ATR por una activación de las quinasas 1 y la quinasa 2, y la proteína ATM y la ciclina dependiente de quinasa 2 es las que fosforilan y activan el factor de transcripción P53, que es una proteína codificante por un gen supresor de tumores localizado en el cromosoma 17 y que se conoce como el guardián del genoma. Ese P53, cuando se activa, prolifera y aumenta su concentración, activa la proteína P51 a su vez, y esa proteína P51 se une e inactiva al ECDK2, que cuando está activa normalmente la ECDK2 está fosforilada y bloquea a su vez al PRB, es decir, a la proteína del retinoblastoma, que, como hemos dicho, esa proteína de retinoblastoma es la que detenía la división celular si las cosas no iban bien. Traducidamente, que si tenemos alguna lesión en este punto podemos llegar a tener mutaciones, como bien explicamos creo ya en su momento, pero si hay una mutación en el gen P53, con las alteraciones genéticas más frecuentes en el cáncer humano, se ha visto que efectivamente hay ese fallo, ¿no? Falla la P53, por tanto falla la P21, falla el PRB, o mejor dicho, el que inactiva el PRB, y entonces ya tenemos el follón liado con el cáncer. El cáncer es un conjunto de procesos variados, todo se ha dicho. Dicho también de otra forma, también tenemos el punto control en G2, que os recuerdo que era con el factor promotor de la maduración, que es la ciclina dependiente de quinasa 1 y la ciclina B, que son los responsables de ese cambio de la fase G2 a la fase M, que son muy importantes porque también permiten que haya una regulación hasta el punto control de la mitosis. Y el punto control de la mitosis es que si a estas alturas de entrar justo antes al proceso mitótico los cromosomas no están bien formados, no está bien condensado el uso mitótico ni nada parecido, provocan una alineación incorrecta o una segregación incorrecta de los cromosomas y puede llegar a dar efectivamente algunas mutaciones, como ya veremos. Como ya os comenté la mitosis, no me voy a repetir, no voy a pararme ni en la mitosis ni en la meiosis porque os las conté yo creo bastante bien, así que os podéis ir a vídeos previos para verlas, pero sí que quiero comentaros algunos casos como es el tema de los genes que hemos visto que regulaban este proceso, y eso es lo que nos lleva precisamente a los procesos de cáncer, entre otras cosas. Entonces quiero hablaros un poquito del cáncer, oncogenes y genes supresores de tumores que creo que son bastante importantes. El cáncer, en principio, no es más que un tumor maligno, que se origina por una proliferación continua e incontrolada de las células del cuerpo como consecuencia de alteraciones en los mecanismos de regulación celular.
La causa directa es casi siempre un defecto genético en genes supresores de tumores y o en protoncogenes, tanto en la línea germinal como en la línea somática, que además codifican para proteínas reguladoras de la división celular. El cáncer en principio se inicia por una alteración genética, obviamente, que provoca una proliferación anormal en la célula. La proliferación celular da lugar a una población clonal de células tumorales y la progresión del tumor se va desarrollando a medida que se producen esas mutaciones adicionales en células tumorales. Las propiedades de las células tumorales son que son principalmente un conjunto de células que van a tener un crecimiento celular incontrolado, que se debe principalmente a requerir pocos factores de crecimiento para su proliferación, porque no se inhiben su crecimiento en respuesta a una elevada densidad celular, cosa que normalmente sí ocurre, y presentan estimulación autocrina del crecimiento produciendo sus propios factores estimulantes. No presentan, por tanto, inhibición por contacto, puesto que migrarían a través de células adyacentes produciendo un patrón de varias capas y desorganizándolas. La angiogénesis se define como ese proceso de promover la formación de nuevos vasos sanguíneos y por tanto del crecimiento del tumor, nutriéndose a la vez de nuestro sistema de nutrición, que no deja de ser el sistema sanguíneo, por ejemplo, y muchas células cancerosas no sufren tampoco apoptosis, por eso tampoco hay nada que las frene. Los oncogenes son en realidad la forma mutada de genes normales denominados protoncogenes. Los protoncogenes están codificados por proteínas reguladoras del crecimiento y diferenciación celular, actuando solo cuando reciben señales reguladoras específicas. Pero ¿qué ocurre? Que la forma mutada u oncogen es la que expresa una proteína normal que se mantiene activa con independencia de las señales reguladoras, por lo que el oncogen es consecuencia de una mutación activadora de la función normal de esos protoncogenes. Y las mutaciones que producen oncogenes son genéticamente dominantes, es decir, que en un solo alelo mutado es suficiente para que la célula normal se transforme en una célula tumoral. Los oncogenes de la familia RAS son los que se encuentran con mayor frecuencia en los tumores, por ejemplo, de los seres humanos y están implicados en un 20% de los cánceres humanos, en un 25 o un 50% de los carcinomas de pulmón y de colon y en un 90% de los casos de los carcinomas pancreáticos. Hay otros genes que también son conocidos de RAS que están codificando para proteínas de unión a nucleótidos de guanina o el GTP que intervienen en la activación de cascadas de señalización intracelular. Así, el oncogen RAS mantiene a las proteínas RAS en su conformación activa y estimula las cascadas de señalización intracelular y celulares, produciendo una proliferación celular descontrolada. Por tanto, la activación de los oncogenes se pueden activar por diversas formas. Las mutaciones puntuales, como en el oncogen RAS, que es una mutación en el codón 12 o 61 que atenúa la actividad GTPasa disminuyendo la hidrólisis del GTP, o la translocación cromosómica, por ejemplo, en el oncogen CMYC, con frecuencia el protoncogen del CMYC se trasloca desde el brazo largo del cromosoma 8 al 14 y en la región que codifica para la cadena pesada de las inmunoglobulinas se ve afectada, de manera que esa translocación produce la activación del oncogen CMYC, ya que las secuencias reguladoras del gen de las inmunoglobulinas produce su sobreexpresión, y este trastorno cromosómico está presente en el 90% de los pacientes con el linfoma de Burkitt, que es una enfermedad que ya hablaremos de ella, pero es una forma de neoplasia infantil. Bastante grave, por cierto. La translocación del protoncogen ABL, por ejemplo, desde el cromosoma 9 a una región del cromosoma 22 llamada BCR, es cuando se produce un reordenamiento originado en un cromosoma anómalo denominado el cromosoma Filadelfia, y esta translocación está presente en los pacientes con leucemia mieloide crónica, que es también, como veis, una translocación cromosómica. Y otro ejemplo de translocación cromosómica es el caso del T1114Q 13Q32. ¿Esto qué significa? Que es una juxtaposición del gen CCND1 al gen que codifica para la cadena pesada de las inmunoglobulinas, conduciendo así a una expresión anormalmente alta de la ciclina D1, un regulador del ciclo celular que ya hemos hablado de él, y en el núcleo de las células linfoides, sobre todo, es donde se afecta. Esta translocación es la que presentan los pacientes que tienen los linfomas en las células del manto. Otros ejemplos, por ejemplo, aparecen también en la leucemia promielocítica o en los linfomas foliculares, que es una translocación del cromosoma 15 con el 17 en el caso de la promielocítica, y en los linfomas foliculares es una translocación del cromosoma 14 con el 18. Realmente esa definición que se ha dado antes de
11-14 es traslocación del cromosoma 11 por el 14 y los Qs significan en el brazo en el que se están dando. Aún así, esto lo veremos mejor en genética molecular y en genética clínica, que la vamos a ver un poquito más adelante. La amplificación génica es otro de los procesos también de activación de oncogenes que se lleva a cabo porque se activan también en la producción de múltiples copias de un gen, que es el fenómeno conocido como amplificación génica. Este mecanismo es característico de algunos tumores, como es el caso del oncogen NMYC, que está implicado en un 30 y un 50% de los pacientes con neuroblastoma, o la amplificación del ERB2, que codifica para un receptor de proteína tirosina quinasa de MYC y de la ciclina D1 también del ciclo celular, que es característico en el 20% de los cánceres de mama, también en el cáncer de ovario, por cierto. Hay diversos tipos de oncogenes. En principio, los protooncogenes se hallan muy conservados durante la evolución, lo que indica que codifican a las proteínas en un papel biológico esencial. Los protooncogenes actúan en vías de transducción de la señal y regulan la proliferación y la supervivencia celular, además de las mutaciones que activan la cascada de señalización intracelular, incrementando la expresión génica. Los factores de crecimiento están dentro de los tipos de oncogenes que podemos hablar. Entre otros, estos factores permiten la transición de una célula desde G0 hasta el comienzo del ciclo celular y estimulan el crecimiento celular a través de su unión con receptores de los factores de crecimiento. Por ejemplo, los receptores de los factores de crecimiento, que serían otro tipo, son receptores que presentan dominios con actividad tirosina quinasa. Es el caso, por ejemplo, de los oncogenes ERB2 y ERBB, que codifican para el receptor del factor de crecimiento epidérmico, y eso hace que sean una cosa u otra. Factores intracelulares de transducción de la señal, como las proteínas con actividad GTPasa, que son proteínas intracelulares de membrana y que se unen al GTP para activarse y generar el GDP, que inactivaría la proteína, como es el caso del oncogen RAS. Y las proteínas nucleares que ligan al DNA son otro tipo también que existen, y estos oncogenes codifican para factores de transcripción que regulan la expresión uniéndose a las secuencias de DNA específicas, y en esos casos tenemos a los oncogenes FOS, JUN, ERBA, el NMYC y el CMYC, de los cuales ya hemos hablado algunos antes. Genes supresores de tumores o antioncogenes. Son los genes supresores de tumores aquellos que codifican proteínas que normalmente reprimen la división celular. Si bien es verdad que una mutación en la línea germinal en uno de los dos alelos del gen no es suficiente para desarrollar en sí el tumor, se necesita una mutación somática para desarrollarlo, pero el desarrollo del tumor se hereda de una forma recesiva, así que se necesita de la pérdida de ambos alelos en el gen en algunos casos. En cualquier caso, la predisposición genética o susceptibilidad de desarrollar un tumor se hereda de forma dominante. En muchos tumores, los genes supresores de tumores están ausentes o inactivos, por lo que se produce la proliferación anormal de las células, como os podréis imaginar. En muchos tumores, los genes supresores de tumores están ausentes o inactivos, por lo que se produce la proliferación anormal de las células. Las hipótesis de los dos golpes o dos mutaciones es cuando el individuo hereda una mutación en la línea germinal en uno de los alelos del gen supresor de tumores, pero para presentar la enfermedad es necesario que ocurra un segundo evento a nivel somático, y es la mutación en el otro alelo o pérdida de las dos copias funcionales del gen. En el caso del tumor esporádico y no heredado, por alteración de un gen supresor de tumores, son necesarias dos mutaciones somáticas inactivadoras. En cualquier caso, los genes supresores de tumores más conocidos son, por ejemplo, el APC, que aparece en el cromosoma 5 de los seres humanos, carcinoma del colon recto de forma hereditaria en poliposis adenomatosa familiar, el BRCA1, que aparece en el cromosoma 17, produce en muchos casos el cáncer de mama y de ovarios, el BRCA2, que aparece también asociado con el cáncer de mama, el famoso P53, que aparece en el cromosoma 17, es el gen que muta con más frecuencia en todos los cánceres humanos, apareciendo hasta en un 50% de los cánceres, y en el síndrome de Li-Fraumeni también. El T1, que es el tumor de Wilms, normalmente donde aparece, es el tumor del riñón infantil y está alojado en el cromosoma 11. El RB, que aparece en el cromosoma 13, es el retinoblastoma, sarcoma o carcinoma de vejiga también aparece en el cáncer de mama y en el de pulmón. Y el PTEN sería un gen supresor de tumores que aparece en el cromosoma 10 y que está asociado con tumores cerebrales, el melanoma o el carcinoma de próstata.
Normalmente las mutaciones heredadas, por cierto, del BRCA1 y del BRCA2 son responsables de los casos hereditarios del cáncer de mama según se ha estimado entre un 5 y un 10%, que los he comentado, pero no os había dado este dato. Aunque ya os digo que en la genética clínica hablaremos un poquito más de todo esto. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.